Imagina por un momento una criatura, algo tan inmenso que su aliento hace hervir el mar, cubierta de escamas tan juntas que ni el aire puede pasar. Un ser cuya simple mirada paraliza de terror. Este es el Leviatán. Pero, y aquí empieza lo bueno, es mucho más que un simple monstruo marino. Hoy nos vamos a sumergir en un material fascinante que rastrea su historia, desde los mitos de creación en el antiguo Oriente Próximo hasta su increíble transformación en un concepto clave de la filosofía política. La misión es entender cómo una bestia mítico acaba siendo la metáfora del Estado moderno. La historia es alucinante. Es que es un viaje increíble, porque no es solo la biografía de un monstruo. Es un recorrido por la mente humana. Vamos a ver cómo cada cultura, en cada época, ha proyectado en esta figura sus miedos más profundos y sus ideas más complejas sobre el orden, el poder, el mal. Sobre todo. Y hacia ovación, incluso. El Leviatán es una especie de lienzo en blanco sobre el que hemos pintado nuestras mayores pesadillas y también nuestras más ambiciosas soluciones. Un lienzo en blanco con dientes de 3 metros, me gusta. Pues vamos a desgranar esto. ¿Cómo se pasa de una serpiente marina que lucha contra los dioses a un tratado sobre cómo organizar la sociedad? Empecemos por el principio de todo. Esta idea de un dragón marino gigante no se la inventa la Biblia, ¿verdad? Para nada, sus raíces son mucho, mucho más antiguas. Se hunden en un concepto que los mitólogos llaman el Chaos-Kampf, que en alemán significa literalmente lucha contra el caos. Es una idea fundamental en casi todas las culturas del antiguo Oriente Próximo. La historia de la creación del mundo es una batalla épica, una batalla entre un dios creador que representa el orden y un monstruo marino primordial que es la personificación del caos, de la nada acuosa que existía antes de todo. O sea que no era solo un cuento de aventuras, era su forma de explicar cómo la civilización misma le gana terreno al mundo natural, que era hostil y aterrador. Poner orden en el caos. Exactamente. Era la historia de la propia civilización contada a escala cósmica. Y los ejemplos que aparecen en las fuentes son muy claros. En el mito babilónico, el Enuma Elish, el dios Marduk se enfrenta a Tiamat, una diosa con forma de serpiente o dragón. Sí. La derrota, la parte en dos, y con una mitad de su cuerpo crea el cielo y con la otra la tierra. Vaya. El orden nace literalmente del cadáver del caos. Literalmente. Y en el material se menciona algo incluso más antiguo, una iconografía sumeria de hace casi 5000 años. Que ya muestra un dios, Ninurta, luchando contra una serpiente de 7 cabezas. O sea, la imagen ya estaba ahí, grabada en piedra. Digamos, el primo hermano del Leviatán bíblico lo encontramos en Ugarit, en la costa de la actual Siria. Allí adoraban a un dios de la tormenta, Baal-Hadad, que se enfrentaba a un monstruo marino llamado Lotán. Y los textos que lo describen usan epítetos que nos van a sonar mucho. Fíjate, lo llaman la serpiente huidiza. La serpiente tortuosa. Exacto. Y, muy posiblemente, el poderoso de 7 cabezas. El ADN de nuestro monstruo ya está completo aquí. Vale, entonces tenemos a esta figura del caos reptando por todo el Oriente Próximo y en algún momento los escritores hebreos la adoptan. Y aquí es donde para mí la cosa se pone de verdad interesante, porque no la convierten simplemente en el malo de su historia, no, su papel es mucho más ambiguo. Y esa es la clave de toda su evolución posterior. La figura se menciona 6 veces en el Tanaj, la Biblia hebrea, y cada vez de una forma ligeramente distinta. Su complejidad nace aquí. Por un lado tenemos la que es quizá su descripción más famosa y aterradora, en el libro de Job. Es que ese capítulo, el 41, es pura poesía del terror. Lo he estado releyendo y es brutal. Describe su aliento que enciende carbones, sus estornudos que despiden luz, un corazón duro como una piedra de molino. La propia escritura se pregunta, casi con resignación, ¿no será derribado quien se atreva a despertarlo con solo verlo? Se presenta como la obra cumbre de la creación de Dios, algo invencible para el ser humano. Es una forma de decir, ni se te ocurra cuestionar mi poder, porque mira lo que soy capaz de crear. Es la manifestación del poder divino en su forma más sublime y aterradora. Pero luego das un salto a otro libro, al Salmo 104, y el tono cambia de una forma radical. De repente, el Leviatán es una criatura más del gran océano que Dios ha creado, un ser con el que Dios juega. Casi lo pinta como una mascota gigante en la bañera cósmica de Dios.
Un momento, ¿cómo puede ser? Pasamos de la personificación del terror cósmico a la mascota de Dios. En el mismo conjunto de textos, ¿cómo se explica esa contradicción? Es una pregunta excelente, porque revela un proceso teológico muy profundo. Algunos estudiosos lo llaman la naturalización del mito. Es un intento consciente de despojar al Leviatán de su antiguo estatus de dios rival, de fuerza del caos independiente. Al convertirlo en una criatura más, aunque sea la más espectacular de todas, lo que están diciendo es... Ese caos que tanto temían nuestros vecinos no es un poder autónomo. Exacto. También está bajo el control absoluto de nuestro Dios. Él juega con él. Es una declaración de poder monoteísta. Entiendo. Es domesticar al monstruo para demostrar la omnipotencia de tu propio Dios. Y para rematar la complejidad, está la visión del profeta Isaías, que vuelve a cambiar el guión, y lo presenta como la serpiente tortuosa que será aniquilada por Dios en el final de los tiempos. Exacto. Y con eso tenemos la triple identidad que lo definirá para siempre. Es la criatura más formidable, una fuerza del caos domesticada y un enemigo escatológico que será destruido en el juicio final. Esta polivalencia es lo que permite que su historia no acabe aquí, sino que explote en 1000 direcciones diferentes. Y vaya si explota, porque las tradiciones posteriores, sobre todo en el judaísmo rabínico, se lo pasan en grande con esta figura. Lo primero que hacen, según el material, es buscarle pareja, ¿no? Sí, no podía estar solo. Le asignan una contrapartida terrestre, Behemoth, el gran monstruo de la tierra. En la tradición, Behemoth es el macho y el Leviatán es la hembra. Y a partir de aquí surge una de las leyendas más extraordinarias, el banquete mesiánico. Es una historia increíble. Se cuenta que Dios creó originalmente un leviatán macho y una hembra, pero se dio cuenta de que si procreaban, destruirían el mundo. Claro, lógico. Así que mató a la hembra, conservó su carne en salmuera y la tiene guardada para el final de los tiempos. Y la servirá en un banquete espectacular para los justos cuando llegue el Mesías. Es el plato principal del fin del mundo. Y los detalles que añade la tradición talmúdica son fascinantes. Me alucina lo que recogen las fuentes. Dicen que la piel del leviatán se usará para construir la carpa gigante bajo la que se celebrará el banquete, La suká. y que el resto de su piel se colgará de las murallas de Jerusalén y su brillo iluminará el mundo entero. Hay hasta una oración que se recita en la festividad de Sukkot, la de las cabañas, que dice que así como he habitado en esta suca, merezca el año que viene habitar en la suca de la piel del leviatán. Es una imagen potentísima. Convierte al monstruo del caos en el símbolo último de la recompensa divina. Y claro, para justificar esto, su tamaño se vuelve algo inimaginable. Hay leyendas de peces de cientos de kilómetros de largo que el leviatán se come como si fueran un aperitivo. Pero, y esto es maravilloso, a pesar de todo ese poder cósmico, le atribuyen una única debilidad. El gusanillo. No me pude reír más al leerlo. Es que hay una ironía cósmica fantástica. La criatura más colosal y aterradora del universo, el terror de los mares, tiene como punto débil un pequeño gusano llamado Kilbit que se le pegan las branquias y lo mata. Es una forma muy humana de recordarnos que no hay poder, por grande que sea, que no tenga su talón de Aquiles. Totalmente. Pero claro, no todo esto es literal, La mística judía le da una vuelta de tuerca, ¿verdad? por supuesto. En textos como el Zohar, el libro fundamental de la Cábala, todo esto se reinterpreta de forma simbólica. El leviatán que se muerde la cola y rodea el mundo se convierte en un símbolo de la unidad profunda que subyace en el universo, del conocimiento iluminado. Comer su carne en el banquete no es canibalismo cósmico, es una metáfora de absorber la sabiduría divina más profunda al final de la historia. Esta visión mística es súper profunda, pero no es la que ha calado en la cultura occidental. La imagen que tenemos del leviatán es mucho más demoníaca. Supongo que ahí es donde entra el cristianismo. Ahí es donde la figura sufre su transformación más drástica. El cristianismo, en cierto modo, simplifica el mensaje. Toma esa antigua batalla del Chaos Kampf y la reinterpreta bajo una nueva luz, la lucha eterna entre Dios y Satanás. Y el leviatán se convierte en uno de los avatares del diablo. La conexión es explícita. El leviatán de 7 cabezas del Antiguo Testamento se fusiona con el gran dragón rojo de 7 cabezas del libro del Apocalipsis, que el propio texto identifica sin lugar a dudas como el diablo y Satanás. Y esta identificación tiene un impacto visual brutal en el arte. Es el origen de esa imagen tan famosa de la boca del infierno, ¿no? Exacto. En el arte medieval, sobre todo en las representaciones del juicio final, la entrada al infierno se pinta como las fauces abiertas de un monstruo marino gigantesco.
Esa es la boca del Leviatán, que se convierte literalmente en la puerta de entrada a la condenación, devorando las almas de los pecadores. De ser una fuerza caótica de la naturaleza, pasa a ser un agente activo del mal. Y los teólogos se encargan de ponerle etiqueta, lo clasifican como si fuera un insecto en una colección. Totalmente. En el siglo XVI, un teólogo llamado Peter Binsfeld lo cataloga formalmente como el demonio de la envidia, uno de los 7 príncipes del infierno, cada uno asociado a un pecado capital. Lucifer era la soberbia, Mamón la avaricia. Ujú. Y al Leviatán le tocó la envidia. Su caída en la jerarquía es total, de fuerza cósmica a demonio de segunda fila. Hemos visto ya cómo ha sido monstruo del caos, criatura divina, símbolo místico y demonio. Pero las fuentes que manejamos nos muestran que también hubo interpretaciones fuera de la ortodoxia, en corrientes como el gnosticismo. ¿Qué hicieron ellos con esta figura? Los gnósticos le dan una de las vueltas más originales. Para algunas de sus corrientes, el Leviatán adopta la forma del Uroboros, la serpiente que se muerde su propia cola. Pero no es solo un símbolo. En su cosmología, esta serpiente envuelve físicamente todo el mundo material. El universo en el que vivimos está, literalmente, dentro del cuerpo del Leviatán. O sea que ya no es un enemigo al que hay que derrotar en una batalla, sino una especie de prisión cósmica de la que hay que escapar. Justo. Es un concepto alucinante. Para ellos, el mundo material es una cárcel creada por un dios inferior, el demiurgo, para atrapar las chispas de luz divina que son las almas humanas. Y el Leviatán es el muro de esa prisión, la barrera que nos separa del reino espiritual verdadero, el pleroma. Según su visión, si un alma no logra la gnosis, el conocimiento secreto, para ascender tras la muerte, es devorada por el Leviatán y devuelta al ciclo de reencarnación. Queda atrapada de nuevo. Es una visión mucho más filosófica y, en cierto modo, más terrorífica. Y dando un salto de muchos siglos, esta figura de los márgenes religiosos reaparece, curiosamente, en el satanismo moderno. Sí, es como si cerrara un círculo. En la Biblia satánica de Anton LaVey, de 1969, el Leviatán es uno de los 4 príncipes coronados del infierno. Representa el elemento agua y la dirección oeste. Su nombre en hebreo, Lobitán, está inscrito en el famoso sello de Baphomet, el símbolo de la iglesia de Satán. Recupera su estatus de poder primordial, pero esta vez al servicio de una filosofía, humanista y carnal. Es increíble la de vueltas que ha dado. Y de ahí la figura sigue mutando. El artículo menciona que reaparece en sitios tan dispares como la literatura de Melville con Moby Dick, donde Leviatán es sinónimo de gran ballena. E incluso la ciencia le hace un guiño nombrando a un cachalote prehistórico carnívoro como Liviatán. Y a un cráter en Tritón, una luna de Neptuno, Leviatán patera. Se convierte en un término secularizado para cualquier cosa monstruosamente grande. Pero de todas estas reinterpretaciones modernas, hay una que lo cambia todo y que responde a nuestra pregunta inicial. El verdadero salto que lleva al Leviatán al centro del pensamiento moderno llega en el siglo XVII con un filósofo inglés. Thomas Hobbes. Aquí es donde el monstruo sale del agua y se mete en el Parlamento. Exactamente. En 1651, en medio del caos de la Guerra Civil Inglesa, Hobbes publica su obra magna, titulada, no por casualidad, Leviatán. Para él, el Leviatán ya no es un animal ni un demonio. Es una metáfora del Estado, del poder soberano absoluto. Hobbes argumenta que sin un gobierno fuerte, la vida humana es un estado de naturaleza salvaje, una guerra de todos contra todos, donde la vida es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Y la solución a ese caos es crear un poder tan abrumador e irresistible que nadie se atreva a desafiarlo. Un monstruo artificial. Un dios mortal, como lo llama él. Los individuos, para escapar del miedo a una muerte violenta, pactan entre ellos ceder su poder y su libertad a un soberano. Este soberano unificado es el Leviatán, un poder tan colosal que garantiza la paz y la seguridad a cambio de obediencia total. Es la domesticación definitiva del mito. El caos ya no es el mar, es la propia naturaleza humana, y el monstruo que nos salva de él es el estado que nosotros mismos creamos. Entonces, para Hobbes, el Leviatán no es necesariamente malo. Es una especie de mal necesario o incluso un bien. Es la única alternativa a un mal mucho peor. Es un poder aterrador, sí, pero su propósito es benévolo, salvarnos de nosotros mismos.
La portada original del libro es una imagen famosísima, un rey gigante cuya armadura está formada por miles de sus súbditos, sosteniendo la espada del poder terrenal y el bábrolo del poder eclesiástico sobre un paisaje en paz. Ese es el Leviatán de Hobbes, un monstruo construido con personas para gobernar a las personas. Vaya viaje. Hemos seguido el rastro del Leviatán desde las aguas primordiales del mito mesopotámico, donde era el caos personificado. Lo vimos domesticado y reconvertido en la Biblia, transformado en manjar celestial y en demonio de la envidia, imaginado como una cárcel cósmica, y finalmente aterrizando en el corazón de nuestra teoría política moderna como el símbolo del Estado. Lo que demuestra la potencia casi inagotable de este símbolo. Ha funcionado como un espejo en el que cada época ha mirado para ver reflejados sus mayores miedos y sus más audaces soluciones. El miedo al caos de la naturaleza, el miedo al castigo divino, el miedo a la tiranía del mal, el miedo a la propia anarquía humana. El Leviatán siempre está ahí para darle forma a ese miedo y a veces para ofrecer una salida. Y para terminar, el material nos deja una reflexión final que conecta directamente con Hobbes. Él decía que el Leviatán del Estado se mantiene educando a los ciudadanos a su favor generación tras generación para contener esa naturaleza del lobo voraz del ser humano. Si pensamos en nuestro mundo actual, cabe preguntarse, ¿cuáles son los leviatanes con los que convivimos? ¿Sigue siendo solo el Estado? ¿O quizás han surgido otros nuevos, como las gigantescas corporaciones tecnológicas, las redes de información globales o los sistemas económicos que moldean nuestra realidad de formas casi invisibles, alimentándose constantemente de nuestra participación y nuestros datos para sostener su inmenso poder? Una idea para darle vueltas.